Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para iniciar esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario, queremos dar cuenta de los miembros del Consejo, representantes de los estudiantes, de los profesores y de los señores directores, así como la Asociación de Padres y Tutores y la Federación Universitaria Potosina, de los distinguidos miembros de la Honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad, del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Quiero agradecer de manera muy particular la presencia de la doctora María Luisa Ramos de Toranzo, presidenta del sistema DIF, que nos honra con su presencia, del señor presidente del Congreso, el diputado Manuel Lozano, senadores, invitados especiales a esta sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario. Quiero particularmente agradecer la presencia de los rectores de la universidad, del señor rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que también ha hecho el esfuerzo de acompañarnos en esta ocasión, de representantes de las universidades de Nuevo León y otras instituciones de educación superior de nuestra región, así como a los presidentes y directores de las instituciones de educación superior de aquí, de nuestro estado y de la ciudad de San Luis Potosí. Agradezco la presencia de los miembros del Comité Asesor Externo, así como de presidentes municipales, diputados federales y locales, a nuestros representantes de la Unión de Asociaciones del Personal Académico y Administrativo, así como miembros destacados de la comunidad universitaria, funcionarios, profesores, investigadores que hoy nos acompañan. Para dar magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia y para dar inicio a esta sesión, el secretario procederá a pasar la lista de asistencia. Señor rector, quiero comentar que existen 52 miembros del Consejo Directivo, más la presencia del rector y del secretario, los que constituyen quórum legal, por lo que se declara válida la sesión y obligatorios para la comunidad universitaria los acuerdos que en ella se tomen. En vista del quórum, se declara válida la sesión del Honorable Consejo Directivo Universitario, que fue citado para este día y para esta hora. Por supuesto, tenemos que resaltar la presencia en este recinto universitario del maestro Fernando Sabater Martín, quien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha decidido otorgar el título de doctor honoris causa de esta casa de estudios y que hoy se encuentra aquí con nosotros. Maestro, sea usted bienvenido a esta su casa, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se encuentra también con nosotros la presencia del jurado de honor que dictaminó sobre la viabilidad de otorgar esta distinción, el doctor Miguel Aguilar Robledo, el doctor Daniel Zavala Medina, el doctor Juan Pascual Gay, el doctor Bernardo Romero Vázquez y el maestro Laurencio Fazarredón. Como siguiente punto de la orden del día tendremos la intervención del doctor en arquitectura Noar Abraham Casís Ariciaga, quien dirigirá una semblanza del filósofo y escritor español Fernando Sabater, haciendo públicos los méritos del homenajeado. Muy buenas tardes. Señor rector y presidente del Honorable Consejo Directivo Universitario, licenciado Mario García Valdés, señor secretario, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, miembros de la Honorable Junta Suprema de Gobierno de esta universidad, señor Fernando Sabater, compañeros consejeros, directores, maestros y alumnos,
invitados de honor a esta ceremonia, señoras y señores. Tengo el honor de presentar al homenajeado don Fernando Fernández Sabater Martín, filósofo contemporáneo, escritor de ensayos y artículos para la reflexión que lleva al conocimiento generalizado, más que solo al de clases intelectuales elevadas. Es activista y defensor de causas y valores nobles, tan nobles como la libertad, el respeto, la dignidad, la justicia. Igual que los filósofos de otro tiempo, va por la verdad, la bondad y la belleza. Si nos referimos a él en una palabra, digamos sencillamente filósofo, amante de la sabiduría. Él se dice filósofo de compañía. Lo ilustrativo, polémico, iconoclasta, dispuesto a ir contracorriente, agudo, incisivo e irónico, se le agradece. Al igual que la claridad, el buen humor, la agudeza y la proximidad con el lector. ¿Cuál es la importancia de la filosofía en nuestro tiempo y contexto? ¿Cuál ha sido su importancia en la evolución de la humanidad? Las culturas, los países y grupos humanos han manifestado en cada momento una actitud que no es sino una respuesta a las condiciones y circunstancias del mundo que nos toca vivir. Es respuesta a cuestiones, léase preguntas, que surgen e inquietan, no por representar necesariamente enigmas o asuntos de altos niveles de pensamiento o del conocimiento, sino porque provienen de su necesidad esencial para vivir día a día. Responden a su circunstancia a partir de una cosmovisión propia a la que pertenecen y ésta a su vez les pertenece. Fernando Sabater nace siendo hijo de un notario de San Sebastián, un 21 de junio de 1947, en esa provincia de España, y cuenta hoy con 62 años. Apuntemos aquí, ahora solo como anticipación, que su juventud le toca vivirla en los años 60. Este factor ha determinado en buena medida la vida de personas y generaciones en su caso, quizás envidiable, y ha caracterizado su actitud ante el mundo y sus dinámicas. Su formación inicial se da en su tierra, en el Colegio Católico Santa María Marianistas de Aldapeta, en San Sebastián. Como niño, cosa común en las décadas de los 50 y 60, se ve atraído por lo que llamamos cuentos, las historietas. Se incluyen en ello temas de novelas de aventuras, cuentos fantásticos, relatos de terror, cómics y juegos de rol. Algunas publicaciones en papel han llevado a muchos niños a universos tan diferentes al propio, han despertado su imaginación a la vez que cultivado su saber, sobre todo lo primero. Lo que no es común es lo que esta afición ha provocado en la vida posterior de algunos de estos niños, y conocemos los casos. Esto nunca se perdería en Sabater. Ha hecho interesantes ensayos con base en este tema. Su atención temprana y constante en la literatura, sobre todo de orden popular, así como su gusto voraz por la lectura, lo hacen un ser despierto, tanto a los sucesos del mundo intelectual y culto por los estudios que realiza, como a los del popular en la vida diaria, incluso vinculados y en el mismo nivel de importancia. De pequeño, tal vez prevalecía la mirada a lo popular, por razones obvias. Eso perdura en su mente y madura con el tiempo para una voluntad posterior que se refleja en obra. Va por la defensa de lo popular y por el acercamiento con la juventud. Se interesa en expresar su vitalidad en aprendizaje y formación. Más adelante le atrae también el teatro y el cine, actividades a las que dedicó algún tiempo, siendo parte en teatro de grupos de aficionados. Lo popular aparece como ingrediente necesario, un modo de manifestar que, como ha dicho Hugo Gutiérrez Vega, la cultura académica sin la cultura popular languidece, sugiriendo que así como la cultura popular tiende a lo académico, la académica debería de tender también a lo popular. Su familia se muda a Madrid y Fernando estudia filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Después sería profesor auxiliar en las facultades de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que se separa en 1971 por razones políticas. Recordemos las condiciones de España en ese tiempo.
pero esa separación se da más bien por una decisión razonada del joven filósofo, consciente él mismo de los problemas que vendrían al contrastar su pensamiento y posición con los del régimen en el poder. Viene así el tiempo del autoexilio en Francia durante los últimos años de la dictadura y la vida de Francisco Franco. Reconocemos ya esa actitud de la juventud de los 60, de antiautoritarismo y de respuesta. Esto lo comienza a relacionar con más seres de pensamiento afín como Serrat, con quien por coincidencias entabla buena relación. Cosa importante es que su formación filosófica fue rica por el periodo. España vive la filosofía de Unamuno y de Ortega y Gasset. Él tuvo contacto con discípulos de estos maestros. De Unamuno, Manuel García Morente, a su vez maestro de Sabater; de Ortega y Gasset, Agustín García Calvo. Fernando Sabater es filósofo de formación académica, de profesión, no alguien que le hace a la filosofía. Es hombre de estudios, además del reconocimiento institucional a quien tiene un perfil y capacidades y lo pone a prueba. Ha recibido doctorados honoris causa como reconocimiento por aportaciones de modo independiente a la formación. También ha sido profesor de ética y sociología en la UNED e impartió ética en la Universidad del País Vasco por más de una década. En el ámbito universitario ha sido y es crítico de los sistemas tradicionales. Esto ha de ser sustituido por la idea moderna. Para efectos prácticos, evita las conferencias magistrales y en su lugar busca la charla con los interlocutores, sobre ideas de unos y otros para hacer un proceso de constante aprendizaje. Si alguien dicta y los demás atienden, se vuelve al concepto tradicional. Reitera que en el diálogo todos aprenden, incluido quien pareciera ser que cuenta con el saber. Sabater interactúa de modo ameno, fresco, pero serio, con todas las personas, sin distingo de condición, nivel o clase, en cualquier sentido que esto se entienda. Para él puede no haber tales diferencias. Consecuencia natural de su actividad como pensador viene el trabajo como escritor. Realiza una importante producción de libros, de los cuales algunos han tenido gran trascendencia. Desde joven, a inicios de los 70, escribe ensayo y artículo. Colabora para el diario El País de España desde su aparición en mayo de 1976, a pocos meses de la muerte de Franco, sucedida el 20 de noviembre del 75. Desde entonces, España entró en una transición, por lo que El País nace con una clara vocación demócrata. Es codirector hoy, junto con Javier Pradera, de la revista Claves para la Razón Práctica. Comienza a tener muchos lectores, más porque a pesar de las condiciones del momento, tampoco se convierte él en un crítico sistemático del franquismo. No lo veían como un radical, sino como alguien con una óptica diferente. De ensayos políticos con relación al tema de la transición de España, señala que esta fue devastadora y brutal, aunque tal vez sin rumbo. Existía una crítica radical y generalizada, todo se juzgaba. Ahora confirma que no todo era en realidad objeto y motivo de ataques tan radicales y precisa las diferencias. En publicaciones y conferencias ha indicado el poder de influencia de los medios de comunicación. Son como los dueños del mundo, hacen amar u odiar a alguien y predisponen sobre los modos de vestir, de actuar y de ser. El ensayo periodístico le posibilita estar en contacto con la gente. En México se le encuentra, además de los libros, en sus aportaciones a revistas como Vuelta y Letras Libres. Sobre sus influencias están las de sus maestros directos, García Morente y García Calvo. Este último, de quien se indica fue discípulo en los 70, con sus respectivos ascendentes Unamuno y Ortega y Gasset. García Morente sigue siendo hoy día un fuerte referente para quienes se forman en filosofía. Detrás de sus escritos está el pensamiento kantiano. Hay otros grandes filósofos que están detrás, o más bien dentro de Sabater, como Federico Nietzsche, quien marca el inicio de su carrera como filósofo y marca también su juventud. De ello proviene el panfleto Contra el Todo de 1978. Pero Sabater reconoce que al leer a Nietzsche es fácil no entender. Indica que leerlo así en directo se presta para hacer interpretaciones que provocarían que el primero incómodo sería el propio Nietzsche. Para entenderlo, antes es preciso leer a otros autores.
Por eso escribe Nietzsche y su obra. En este libro pone fragmentos, analiza y explica frases de donde parten las corrientes de la lingüística posmoderna. Plantea que no hay verdades, sino interpretaciones, y esta es una de ellas. Mas hablaba del lenguaje y no de todo lo que envuelve a la vida. Parte de su juventud estuvo influenciado por lo posmoderno, cuando los jóvenes buscaban a Nietzsche e hicieron interpretaciones distorsionadas. Sabater traduce al castellano y divulga, por tanto, la obra de Émile Michel Cioran, filósofo rumano, escepticista y pesimista, considerado de los más notables pensadores del nihilismo contemporáneo, a partir de la negación de principios, dogmas o autoridad, y marca el pensamiento de Sabater, como en Nihilismo y Acción y La filosofía tachada, ambas de 1970. De Spinoza centra su atención en la ética. Sabater va por la ética del querer y no por la ética del deber. No es de deberes, sino de deseos, de voluntades. Indica la natural búsqueda de la felicidad por los jóvenes y cómo la ética puede ayudar mostrando los caminos. La ética habrá de conciliar con la felicidad propia. Sabater se reconoce volteriano. Por una de sus obras de novelística epistolar, El jardín de las dudas, precisamente sobre Voltaire, es finalista en 1993 del Premio Planeta, que suma un reconocimiento más a su lista. En 2008 sería ganador del mismo premio con La Hermandad de la Buena Suerte. En su vida y obra puede verse la existencia de un parteaguas hacia sus 35 años, con obras que acercan la filosofía a los jóvenes. Dice que el joven es quien enriquece su pensamiento con puntos de vista frescos que alimentan. En su autobiografía titulada Mira por dónde, del año 2003, indica su separación intelectual de quien fue su maestro García Calvo, reconociendo a la vez el valor de lo aprendido. En el paso de los 70 a los 80 se da la transición del Sabater joven al maduro. En La tarea del héroe de 1981 dice: he sido un revolucionario sin ira, espero ser un conservador sin vileza, como previendo su nuevo modo de ser. En la nueva etapa hay libros importantes como Ética para Amador, en 1991, de los libros de filosofía más leídos, Política para Amador, de 1992, y Las preguntas de la vida, de 1999, con lo que ratifica temas de lo popular y la juventud. Más que reglas, al joven se le ponen panoramas para entender lo que quiere hacer, y ante eso no hay defensas. Ética para Amador es un libro para su hijo, o más bien para los hijos de todos y lo que les acongoja. Ha dicho que no conoce adolescentes no interesados en filosofía, llevada esta a términos cotidianos como la angustia que experimentan en su vida diaria. En el libro dice que es preciso discutir las ideas, escuchando lo diferente a la convicción propia y teniendo actitud abierta, cediendo para aprender algo nuevo. También en lo político cambiaría, se orienta más a una actitud universalista y liberal. Es preciso mencionar en este espacio universitario su defensa de la educación superior y del laicismo. En Política para Amador dice que en un Estado y sociedad laica, en sentido amplio, las concepciones religiosas se desarrollan mejor, igual que los credos, y se afronta mejor el planteamiento determinista. En una feria del libro de Guadalajara, se horroriza solo por el hecho de que se discutiera si se retiran o no los conocimientos humanísticos y filosóficos de los planes y programas de estudio. Las condiciones de este mundo más que nunca requieren su presencia. En la vida universitaria ha postulado la necesidad de libre debate de las ideas, de orden filosófico, político o religioso, como lo destaca en El valor de educar, de 1991, atribuyendo a la educación valor y validez y reconociéndola como un acto de coraje, como un paso al frente de la valentía humana. Considera y asume la tesis de Habermas y sus antecesores desde la teoría crítica y del conocimiento y la filosofía política de que no se puede suprimir la subjetividad en las relaciones humanas, pero sí asentarla en niveles favorables mediante la confrontación de las ideas y acuerdos producto del diálogo. Remitirse a los clásicos de filosofía y literatura y llevarlos al conocimiento de la juventud, atrayéndolos como hace en Ética para Amador, es un gran mérito.
Su filosofía es para el joven y el común. Responde a las incógnitas existenciales sin perder por ello la calidad de pensamiento. Usa los conceptos filosóficos explicados en esencia para la persona, sin esperar ni desear que su escucha sea docto, pero sí que reconozca su voluntad. No hostiga al lector ni ofrece una panacea o una salida única, más bien ofrece salidas. Es defensor de los clásicos, afirma que es preciso leerlos para criticarlos y para verificar si responden a las incógnitas de hoy, con la idea de que se den a los jóvenes las herramientas para que vayan encontrando su propio camino. Los premios van ligados a su producción intelectual y editorial. Es merecedor de varios por obras con actitud decidida y determinante. El Premio Mundo de Ensayo por Panfleto contra el Todo en 1978, el Premio Nacional de Ensayo en 1982 por La Tarea del Héroe, el 8º Premio Anagrama de Ensayo por Invitación a la Ética del 82, el Premio Pablo Iglesias en el 89 en su sección de Ciencias Sociales, el Premio de Medios de Comunicación en 1990, es finalista del Premio Planeta en el 93 por El Jardín de las Dudas, el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo en 1997, primer Premio de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico en el 98, Premio Continente de Periodismo en 1999, el Premio Euskadi de Plata del 99 por Las Preguntas de la Vida, el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia en el 2000 con el grupo Basta Ya, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2000, el Premio de la Concordia Fernando Abril Martorell en el año 2000 y en 2008 gana el Premio Planeta con la Hermandad de la Buena Suerte. Ha formado parte del Movimiento por la Paz y la No Violencia, agrupación del País Vasco contra el terrorismo, del Foro Hermua y actualmente de Basta Ya, grupo en defensa de los derechos humanos que recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Pero Sabater es más de intelecto que de confrontación. Va en contra del nacionalismo en general, más aún del falso. Dice que cuando es radical y a ultranza es castrante. Del País Vasco indica que el lenguaje se puede mantener, pero no hacerlo idioma oficial ni cerrar opciones para quien no lo habla. El falso nacionalismo es negación del nacionalismo y apunta a una diferencia en Cataluña. Tiene condición de vasco y colabora en la Asociación Ciudadanos de Cataluña. En 1987 escribe con Javier Sádava Euskadi, pensar el conflicto. Hoy vive amenazado de muerte por la organización ETA. Defiende la Constitución española, el Estatuto de Guernica y la unidad de Estado. Colaboró con la plataforma PRO, de la que deriva en 2007 el partido Unión, Progreso y Democracia, que busca evitar la parcelación de izquierdas y derechas. En 2008 fue el principal impulsor, con otros intelectuales de renombre, del Manifiesto por la Lengua Común, el castellano, ya que son las personas quienes determinan el uso del lenguaje y no el territorio. La educación y la interacción con el gobierno habrá de ser en castellano, con independencia de la lengua materna, para que no sea esta exclusiva. El castellano, dice, no puede ser discriminado. En 2008 se jubila de la Cátedra de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, institución que lo formó como filósofo. No obstante una vida diversa en actividades, nunca dejó de ser maestro. Un libro reciente es Historia de la Filosofía sin temor ni temblor, de 2009, para entender a los filósofos como seres de carne y hueso y rescatar la filosofía en el medio de la cultura, acercando a los clásicos. Sabater critica a filósofos actuales con carácter destructivo, los llama dinamiteros, juzgan la actualidad y piensan que todo está acabado, cuando lo necesario es abrir ventanas y dar salidas. Pensadores actuales dan panoramas fatales, pero presentados como reto, no hacen conformarse, rendirse, sino que hacen reaccionar. Él y Mauricio Beuchot, amigos y afines, son de los más importantes filósofos latinoamericanos hoy día. Sabater ha oscilado en su posición, ajustando cuando es necesario. Esto le enriquece, no ha sido radical, ni se mantiene en posturas estáticas o deterministas.
es un mediador entre los extremos. La proximidad o la distancia extremas no dejan ver, leer o entender. Se necesita un justo medio para dimensionar, que no es rigidez ni laxitud. Aristóteles decía que el hombre está hecho para el justo medio. Emmanuel Levinas busca reconstruir el pensamiento ético. Parte de su trabajo va a lo que se llama la filosofía del desierto, de la otredad. Estar ante el otro como un rostro que nos enfrenta, dimensiona su importancia y no nos centra en nosotros mismos. En escritos como Historia de la Filosofía, Sabater le dedica un apartado. Omitir al otro es signo de descomposición. La pérdida de nuestra noción de gente es uno de nuestros problemas. Otras dos obras importantes para el joven de hoy son Los 10 mandamientos del siglo XX, de 2004, y Los 7 pecados capitales, de 2005, analizados bajo una óptica actual no moralista que cuida sobre todo a la naturaleza humana. Dejó a Nietzsche y, aunque no le gustan las etiquetas de posmoderno o tardomoderno, dirige su trabajo al vitalismo, con temas de la vida o la vivencia. Sugiere y permite incluso que se le catalogue como gusten hacerlo. Lo esencial no cambia. Sabater guarda sus rasgos, los de aquel niño, el contacto con la juventud, el lenguaje común y los temas de la vida diaria. No por ello pierde pertinencia ni profundidad. Interesa a la gente por ser parte de su experiencia de vida, se toma con seriedad lo esencial, igual que él mismo reconoce en Octavio Paz la capacidad de separar lo esencial de lo accesorio. La actividad humana principal, pensar, la reflexión interior, posibilita lo demás y nos da respuestas, aunque en ocasiones se desdeñe. Es pensar antes de hacer. Obviar el pensamiento lleva directo a acción sin sentido, sin razón. Pensar y hacer es una relación indisoluble, pero sobre todo inseparable de la vida. Se necesita primero reconocerse en esta relación y reconocer al otro. No obstante las diferencias naturales entre los intelectuales, se identifican porque hay puntos de coincidencia, persiguen la verdad y el valor, encuentran lugares comunes, lo superficial es menor y se reconocen en lo esencial. En nuestro tiempo domina la tecnociencia, promueve la capacitación antes que la educación, la habilidad antes que la actitud, la superficie antes que el fondo. Sin más instrumento que el pensamiento, el filósofo se basta con ello para aportar a la cultura sin otra cosa en las manos. Formula planteamientos en ámbitos esenciales de la humanidad. Entiéndase humanidad como adjetivo, como lo dijo Panofsky en El significado de las artes visuales, en la introducción titulada La historia del arte como disciplina humanística. Indica una anécdota de Kant, quien 9 días antes de morir y ante su médico, que lo visitaba, usa el término para decirle: el sentido de la humanidad no me ha abandonado. Panofsky habla de la humanidad en dos sentidos, como un valor que nos diferencia de lo animal, de lo bárbaro, pero también como una limitación que nos diferencia de lo superior a lo humano. Octavio Paz dijo en 1962, refiriéndose a la pintura: el lenguaje de la pintura, como todo lenguaje artístico, es intraducible. Lo que nos dice un cuadro está a la vista, son formas y colores. Pero hay algo más, la pregunta que nos hace, la visión que nos impone, el secreto que nos revela o el puente que nos tiende para que penetremos en esta o aquella realidad. El tema aquí es reconocer la pregunta, la visión, el secreto, el puente, y saber cómo penetrar en la realidad en busca de respuesta. Para eso sirve la filosofía en la vida. Solo es posible si se tiene la capacidad y el tiempo. No se puede filosofar con prisas. El exceso de actividad, trabajo, negocios, entendidos como negación del ocio, impide el acto de pensar. Se necesita tiempo para, como dijo un arquitecto tapatío, sentarse de balde a pensar, y lo dejó dicho en un artículo llamado Apelo al ocio. Otra característica de Sabater es lo sencillo. Ante el elogio puede incomodarse, pero ni hablar. Estamos aquí para lo que estamos, como ya lo ha estado él en otras universidades españolas, latinoamericanas y entre ellas las mexicanas. Reconozcamos finalmente que no somos filósofos en sentido estricto, pero sí pensamos un poco.
En lo personal, como arquitecto, he encontrado con el tiempo que los mejores arquitectos que ha dado la humanidad son los que han sido más filósofos. Podemos suponer, por inferencia, que los mejores profesionales de otras áreas que ha dado la humanidad, eso mismo han sido, pensadores humanistas. Sepamos leer las preguntas para encontrar las respuestas. Muchas gracias, don Fernando, por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Agradecemos la participación del doctor Anuar Casís Ariciaga y como punto siguiente tenemos la intervención del señor rector de la universidad, licenciado Mario García Valdés. Apreciables miembros del Consejo Directivo Universitario, distinguidos miembros de la Honorable Junta Suprema de Gobierno, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, muchas gracias por tu presencia, Rodolfo, que le da realce a este evento universitario. También agradezco de manera muy particular y de verdad resaltando el interés y el esfuerzo de la doctora María Luisa Ramos de Toranzo, esposa de nuestro señor gobernador, que hoy también nos acompaña. Muchas gracias, doctora. Quiero particularmente agradecer el esfuerzo de mis amigos, colegas rectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el maestro Rafael Ursúa Macías, y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Francisco Javier Domínguez, que hoy también están aquí, así como la ingeniera Mayra Covarrubias, representante del señor rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También un amigo de esta universidad, el doctor Jorge Medina Viedas, muchas gracias. Jorge, rector de la Universidad de Sinaloa y director actualmente del suplemento Campus del periódico Milenio. Al señor presidente del Congreso del Estado, senadores, diputados, magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, funcionarios de gobierno, señores empresarios, comunidad universitaria. Considero un gran honor para nuestra casa de estudio, nuestra máxima casa de estudios, la universidad, tener la presencia en este solemne acto del doctor Fernando Savater, filósofo español, quien el Honorable Consejo Directivo Universitario ha tenido a bien otorgar el título de doctor honoris causa. Es importante resaltar que estamos reunidos en este recinto para participar en un acto eminentemente universitario, porque se trata de universitarios y que tiene sus raíces en una noble tarea del quehacer universitario, la de reconocer la labor de sus egresados, de sus hijos, sin importar el país de origen o la institución que le otorgó su condición universitaria. El simple hecho de darle a la humanidad obra, pensamiento y elementos para forjar su trascendencia es razón suficiente para que los universitarios de San Luis Potosí estén listos para rendir un merecido homenaje a un egresado distinguido. Más relevante es el acto de hoy por las características personales y académicas de nuestro homenajeado Fernando Savater, quien no solo ha destacado en la filosofía, su inquieta vida intelectual lo ha llevado además a incursionar en la literatura, la política, las artes y el periodismo. En síntesis, es un hombre de su tiempo, abierto a todo aquello que puede engrandecer el intelecto y la personalidad. Todo ello con el objeto de coadyuvar a que las nuevas generaciones adquieran aquello que tanto se dice hemos perdido, la capacidad de ser y de considerarnos mejores seres humanos.
Su vida académica se ha desarrollado preponderantemente en las aulas y auditorios universitarios, en México, en la UNAM y otras prestigiadas universidades. Siendo un profesional de la filosofía, sus cátedras, conferencias, artículos y libros han versado sobre la ciencia de las ciencias. Toda su obra es un magnífico ejemplo de honestidad intelectual. A lo largo de los años, su cosmovisión se ha transformado y enriquecido con el peso de la experiencia, el diálogo sincero con sus alumnos y colegas. El maestro Sabater tiene el preciado don de hacer fácil lo que no es tan accesible. Su lenguaje es claro y preciso, pero sin perder el rigor que todo conocimiento científico debe tener. Nos hace, a través de su obra, transitar por la filosofía con gusto. Nos envuelve en la magia de alguien que sabe y ama lo que hace y que goza infinitamente con transmitirlo a sus semejantes. Su pensamiento no es una serie de conceptos cuyo objetivo sea aumentar las bibliotecas especializadas. Es realidad, es su vivencia. Las ideas que encontramos en sus escritos no tienen la finalidad de servir de temas de discusión para los grandes eruditos. Estas ideas son pautas para la vida, son pautas para auxiliarnos en la solución de los problemas trascendentales de nuestra existencia, como lo son la vida misma, la muerte, el deber, el amor, la política, por supuesto, la libertad, entre otros. La proyección lógica de su pensamiento a través de su vasta obra nos va develando su concepción epistemológica, ontológica y ética del mundo. En cada párrafo de su ya mencionada Ética para Amador, del Diccionario de Filosofía o de los 10 Mandamientos, sentimos el anhelo del hombre que nos dice: este es mi pensamiento, esta es mi visión, pero lo comparto contigo para ambos crecer y trascender como seres humanos. Para Fernando Sabater, la filosofía no es un pretexto para la pedantería y el egocentrismo, todo lo contrario. Nos conduce a la humildad y a la comunicación con nuestros semejantes. No es la filosofía un instrumento de aislamiento, sino de convivencia. En sus propias palabras nos dice: no soy un filósofo académico, soy un filósofo de compañía. Y es precisamente en este acompañamiento donde se finca gran parte de la importancia de su pensamiento. La filosofía de este personaje oriundo de San Sebastián, y por cierto, hoy recorrimos la ciudad y encontramos un barrio también dedicado a San Sebastián que le ha llegado, tiene como objetivo fundamental el acompañar a sus lectores en la ingrata pero necesaria tarea de dar respuesta a los problemas de nuestra existencia. Este acompañamiento no consiste en decirnos cómo debemos responder a estas incertidumbres existenciales, sino en abrirnos ventanas y ampliarnos los horizontes para que nosotros mismos optemos por las respuestas que, de acuerdo a nuestra propia existencia, sean las más pertinentes. Las inquietudes vivenciales que le surgen al lector de la obra de Fernando Sabater son producto de las preguntas de su moderna mayéutica, pero no solo surgen cuestionamientos, también brotan posibles soluciones a dichas incógnitas. No hay ironía ni engaño en sus ideas. Para él, sus lectores somos gentes de buena fe, ávidos de encontrar respuestas factibles a nuestras inquietudes. Es digna de elogio su siempre patente intención de llevar los temas de la reflexión filosófica a la gente común, aquella que no está bañada de intelectualidad, y especialmente, como todos sabemos, a los jóvenes. No nos habla del desamparo ontológico en el cual está sumergida la sociedad actual. Les dice al pueblo y a los jóvenes que están impregnados de angustia, esa angustia que sienten al ver y sentir los problemas de desarticulación de sus familias, la falta de empleo, la inseguridad, la corrupción y el aplastante peso de los medios de comunicación. No les habla de plenitud subsistencial, les comenta que no hay que dejarse llevar por el desánimo, que ante todo debe estar presente la esperanza, esa esperanza que nos debe alentar para resolver los problemas que afrontamos y forjamos así nuestros ideales y tener la fortaleza para luchar por ellos. La fría y oscura encrucijada ante la cual están muchos jóvenes, provocada también por estas tesis alarmistas y catastróficas de algunos pensadores,
y comunicadores los lleva a poner en tela de juicio todo cuanto llega a sus sentidos e intelecto, ocasionando con esto muchas de las crisis que afrontamos hoy en día sobre temas como los valores, las relaciones personales, la autoridad, el papel de la ciencia, de las artes, el valor de la educación y hasta de la vida misma. Ante lo anterior, la persona y pensamiento de Sabater se agigantan, ya que él, a través de sus libros y artículos, le ofrece a la gente y particularmente a los jóvenes que abran nuevas esperanzas en este caótico mundo que les ha tocado vivir. Esas opciones le brindan a quienes se acercan a ellas la posibilidad de encontrar respuestas a sus inquietudes. No podemos ni debemos aceptar postulados devastadores, como todo se acabó, no hay remedio, así es la vida, no vale la pena, cualquier esfuerzo es inútil, y demás frases que para cualquier joven suenan aterradoras. Hoy mismo, cuando en una rueda de prensa se le preguntaba al maestro cuál es el papel que entonces debemos tener los ciudadanos en el entorno que nos rodea, Sabater respondía: no debemos preguntarnos qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Tomar en nuestras manos la responsabilidad también de los sucesos y de nuestro entorno. Nuestro homenajeado se ha empeñado desde sus años de docente hasta los de escritor y conferencista a buscar la pertinencia de nuevas soluciones. No podemos pasar por alto el gran impulso que le ha dado durante toda su vida académica y periodística a la educación, tomándola como un bastión de trascendente valor para el desarrollo de los pueblos. Sabater nos decía hoy en la mañana también: la educación tampoco es la gran salvadora de todos los problemas. Sin embargo, en todos los problemas siempre hay un elemento que conlleva la educación. En esta apología destaca su incansable lucha por los contenidos filosóficos y humanísticos para todo programa académico, especialmente para los jóvenes universitarios. Nadie mejor que él entiende la necesidad que tienen los jóvenes de acercarse a la filosofía, no para almacenar datos anecdóticos, sino como un acercamiento a los pensadores que se enfrentaron y respondieron a las preguntas que hoy nos agobian. Esas respuestas son de un valor inestimable para nosotros, ya que nos brindan pautas que podemos utilizar para tomar nuestras propias decisiones. Así como hoy en día es considerado como un adalid también de la defensa de la lengua castellana, de los derechos humanos y de los sistemas en donde impere la democracia, la igualdad y libertad de los ciudadanos, no menos importante ha sido su labor para crear conciencia de los graves riesgos que trae consigo la adopción de políticas nacionalistas exageradas, las cuales, lejos de acercar a los pueblos hacia ese nacionalismo, lo exacerban a tal grado de crear descontento y, en el peor de los casos, el enfrentamiento. Recordemos que esta valiente postura es sostenida por el autor en Ética para Amador, aún en contra de su integridad física. Finalmente, para concluir esta participación, debo decirle a nuestro distinguido visitante que así como él nos relata a lo largo de su obra las tesis de todos los grandes hombres que le han precedido en el tiempo, así de la misma forma en un futuro los historiadores de la filosofía hablarán de su vida y de su obra. Podrán estar a favor o en contra de sus postulados, pero ninguno podrá dejar de señalar dos aspectos fundamentales. Primero, que es usted un hombre comprometido con la humanidad y con los problemas propios de nuestro tiempo. Y segundo, en un mundo lleno de engaño, violencia, desamor y desvalorización, es usted, sin lugar a dudas, un auténtico referente para las nuevas generaciones que llena a la humanidad con su sabiduría como portadora del saber y del reconocimiento del valor del ser humano. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros en esta su casa, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Enhorabuena, muchas gracias.
agradecemos la participación del señor rector y a continuación se entregará el título de doctor honoris causa que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al filósofo y escritor español Fernando Fernández Savater Martín. Me voy a permitir leer el texto del título. Dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo de su honorable Consejo Directivo Universitario de fecha 25 de enero de 2010, otorga el título de doctor honoris causa al filósofo y escritor español Fernando Savater, a quien la institución honra por sus méritos académicos, contribuciones sociales y por ser un universitario y humanista de singular sensibilidad. Por su relevante trayectoria en el campo de la filosofía, autor prolífico en ensayo y periodismo, novelista, analista político y dramaturgo, impulsor del idioma español con su manifiesto por la lengua común. San Luis Potosí, 12 de febrero de 2010, atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré, y está la firma del rector y del secretario general de la universidad. Pedimos y se entregará también la venera de la institución relacionada a este doctorado. Solicito a los miembros del Consejo Directivo manifestar su aprobación para que el doctor honoris causa, doctor Fernando Savater, pueda hacer uso de la palabra. A favor de manifestarla. Gracias. Pedimos al doctor haga favor de pasar al estrado. Excelentísimo señor rector, apreciables autoridades académicas y civiles, queridos colegas, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, tendría que hacer una larguísima y muy sincera lista de agradecimientos a todas las personas que han propiciado este momento, que tan amable y exageradamente han insistido en conferirme este honor, que es uno más de los muchos que yo he recibido en este país y conmigo ha sido tan extraordinariamente generoso como es México. Solo puedo decir que mi fidelidad y mi amistad con México dura ya más de 30 años, que he conocido a sus gentes, a sus tierras, a sus centros de estudio, también a sus tequilas, desde luego, y que verdaderamente para mí, sin exageración, es una segunda patria. Yo me he movido bastante por el mundo, más de lo que yo hubiera querido, porque soy una persona bastante sedentaria, pero me he movido mucho por el mundo. Conozco muchos lugares, algunos son bellos, otros sugestivos, interesantes, pero México tiene un lugar muy especial en mi corazón y es una tierra con la que tengo una relación que no tengo verdaderamente con ninguna otra. Por lo demás, este premio, pues este honor que se me da, un honor académico, pero en fin, enormemente estimable, es probablemente un error muy generoso, como podríamos decir. Es mis méritos académicos o de cualquier otra forma no son grandes. Yo siempre me he tenido por una persona sin importancia que se ha dedicado a temas importantes.
Yo creo que las cosas a las que yo me he dedicado sí que son importantes. Son importantes porque están ahí al alcance de todos, pero muchas veces no sabemos verlas. La filosofía no es más que una meditación sobre esa extrañeza de ser humanos, de tener que padecer, vivir, gozar, compartir en un mundo que no hemos inventado, pero que tenemos que intentar comprender y mejorar. Schopenhauer, uno de los filósofos que yo primero leí y que más duraderamente he leído a lo largo de toda mi vida, Schopenhauer dice que nuestra vida es como una función teatral. Nosotros estamos aquí esperando en las bambalinas del teatro. Hay una representación que está teniendo lugar en el escenario y de la cual nosotros apenas entendemos nada porque acabamos de llegar y no sabemos cuáles son los personajes, cuál es la trama. De pronto alguien nos da un empujón, nos encontramos en el escenario, tenemos que responder, que contestar, que participar en esa trama, intentamos decir algún monólogo que se nos improvise en ese momento y antes de que nos enteremos de cómo acaba la obra, cómo van a ocurrir las cosas, quiénes son los buenos, los malos, etcétera, tenemos que volver a salir y abandonamos el escenario. Bueno, en buena medida, efectivamente, eso responde bastante, ¿no?, a lo que yo creo que es la vida. Y en ese tránsito la filosofía es acompañarnos en esa perplejidad, en ese tránsito por este escenario del cual apenas nos da tiempo para entender nada, más que necesitamos estar junto con los demás y necesitamos considerar a los otros como unos cómplices en esta tarea de la vida. Hegel dijo, pensar la vida, esa es la tarea, pensar la vida. Es decir, más o menos todos sabemos cosas de la vida, sabemos cómo hay que nutrirse, cómo hay que reproducirse, sabemos de las ambiciones y conocemos los mecanismos de la vida, pero ¿qué pensar de todo eso? ¿Qué podemos pensar de que nos haya tocado eso, vivir así, ser ese tipo de humanos, estar arrojados en el tiempo, en el espacio, en el mundo, en la compañía de los otros, en las pasiones? Todos tendemos a pensar que nuestra época es particularmente mala. Hay unas líneas en el prólogo de uno de sus cuentos, Borges, hablando de un antepasado suyo, dice, le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Esto yo creo que efectivamente es algo que todos podemos decir. Hoy, cuando estaba con el rector recorriendo esta preciosa ciudad y viviendo muchas cosas interesantes, hemos entrado en la biblioteca, entonces me han enseñado un ejemplar de un volumen de una serie de números de una revista, El Estandarte, un periódico, El Estandarte, de 1850 o 1860, una cosa así, y nada más abrirlo lo he abierto, en la primera párrafo que he leído decía algo así como todos estamos de acuerdo que estos tiempos que vivimos son de una inmoralidad desenfrenada como no se habían visto jamás, etc. Y digo yo, hombre, esto me suena. Esa convicción de que esto es una convicción eterna. En el primer texto que se ha descifrado, el primer texto que dicen los expertos en estas cuestiones, entre las cuales no me cuento, que es el primer texto escrito que se ha descifrado, es un escrito que se encontró en una tumba egipcia de unos 2500 años antes de Cristo. La tumba debía ser de algún alto funcionario, de algún personaje importante de la corte del faraón. Entonces, en su tumba se encontró un escrito que, descifrado, suele llamarse tradicionalmente la canción del desesperado, que en fin, en realidad no es una canción, sino que es algo así como un testamento, ¿no? Entonces, en ese testamento, este funcionario, este personaje egipcio, dice: vivimos unos tiempos de especial corrupción, los militares son prepotentes, los comerciantes engañan a los clientes, las mujeres se burlan de sus maridos, los hijos no respetan a los padres, ya esto no puede durar mucho más. Y era 2500 años antes de Cristo. Entonces, quiero decir, más vale que no nos lo tomemos con excesiva angustia, porque se ve que la cosa viene de lejos. De todas formas, esa reflexión
esa reflexión sobre esa situación, esa incomodidad del mundo. Esa incomodidad del mundo es el tema de nuestro pensamiento. Si el mundo fuera perfecto, grato, todo funcionara bien, los hombres no nos muriésemos, ni envejeciésemos, ni todas esas cosas, entonces no pensaríamos tampoco. Entre los dioses griegos no hay pensadores. Es decir, son dioses que se portan, y eso indignaba mucho a nuestros primeros padres cristianos cuando los estudiaban, porque veían que eran dioses inmorales, arrogantes, absurdos, que se portan en el fondo como niños. Su comportamiento caprichoso, fatuo, sensual, es casi como el de un niño malcriado. Pero es que, claro, ellos son inmortales. Entonces, ¿para qué pensar si uno no va a morir? ¿Para qué cuidar a los demás si los demás tampoco van a morir, si no somos vulnerables? Es nuestra vulnerabilidad la que hace que reflexionemos. Es la vulnerabilidad de los demás la que hace que tengamos que proponernos conductas que no les hieran, que no les lesionen, que se solidaricen con ellos. Entonces, precisamente porque las cosas van mal, pensamos. Precisamente porque las cosas no son como nosotros quisiéramos, nos planteamos el mundo como problema. Si el mundo hubiera respondido a algún ideal de perfección, seguro que no estábamos aquí reunidos en este momento. Puede que lo estuviéramos pasando mejor, pero en cualquier caso no estaríamos aquí reunidos en este momento. La filosofía entonces ha sido siempre ese esfuerzo, no por salir de dudas, sino por entrar en dudas, lo cual, claro, va en contra de los gustos de nuestra época. Nosotros hablamos de una sociedad de consumo, pero nuestra sociedad no solo es de consumo en cuanto a los objetos, también es en cuanto a las ideas. Hay una impaciencia, la gente lo que quiere es que se le den soluciones prefabricadas ya, incluso que se le den las respuestas a preguntas que nunca se ha hecho, pero que se le den cosas ya objetivas, portátiles, que uno pueda llevarse a casa y decir, ya lo tengo aquí. Claro, la filosofía más bien lo que hace es crear dudas, crear inquietudes, crear preguntas que no pueden nunca ser respondidas del todo. Nosotros, fundamentalmente, pasamos la vida haciéndonos preguntas por razones prácticas. Podemos preguntarnos, por ejemplo, qué hora es, por qué queremos ir a tomar un avión, o porque queremos acudir a una cita amorosa, o porque queremos ver un programa en televisión. Entonces, queremos saber qué hora es, no porque en sí mismo eso nos interese, sino porque eso es un medio para otra cosa que es la que realmente pensamos que queremos. Una vez que alguien nos dice son las 6:30 o las 7 o la hora que sea, esa pregunta deja de interesarnos. Inmediatamente cancela la respuesta, cancela absolutamente la pregunta y pasamos a lo que de verdad queremos, nuestra cita, el avión, el programa de televisión o lo que sea. La mayoría de las preguntas que nos hacemos son así. Las respuestas las cancelan. Incluso las preguntas científicas suelen ser así. Es decir, yo me pregunto qué es el agua y estoy agobiado con esa pregunta hasta que sé que es hidrógeno y oxígeno en una proporción determinada. Y ya está. Ya está. A partir de eso sabré a qué temperatura hierve, a qué temperatura se congela y se acabó. La pregunta deja de interesarme y ahora a partir de ahí, eso sí, me interesan otras cosas que derivan de esa pregunta y que van con otros procedimientos naturales. Pero las respuestas, esas respuestas cancelan las preguntas, acaban con ellas, se acabó. Y eso ya nos quedamos contentos, ya no, nos hemos quitado una pregunta de encima. Pero hay otras preguntas que no se pueden cancelar. Si en vez de preguntar qué hora es, yo pregunto qué es el tiempo, esa pregunta es incancelable. Puede haber respuestas, y hay respuestas. Hubo respuestas para Aristóteles, de San Agustín, de Einstein y de tantos otros. Pero ninguna de esas respuestas cancela definitivamente la pregunta. Las respuestas nos ayudan a convivir con la pregunta. Porque esas preguntas sobre qué es el tiempo, qué es la muerte, qué es la justicia, qué es la libertad, qué es la naturaleza, qué es la belleza, esas preguntas no son preguntas que estén encaminadas a nada que nosotros vayamos a hacer, sino algo que nosotros somos. Nos preguntamos esas cosas para saber qué somos,
no van a saber qué podemos hacer o qué vamos a hacer a continuación. Y por lo tanto, esas preguntas nos van a seguir acompañando siempre. Eso es, de alguna forma, lo urgente y lo insatisfactorio que puede tener la filosofía. Uno de los grandes historiadores de las ideas, Isaiah Berlin, que fue uno de los principales discípulos de Wittgenstein, Berlin había iniciado una gran carrera como filósofo, como profesor de filosofía, etc. Pero luego la abandonó y se dedicó a la historia sobre todo de las ideas, a estudiar Maquiavelo, Herder, en fin, a hacer una visión de historiográfica de las cosas. Y alguien le preguntó, hombre, ¿por qué dejó usted la filosofía? Después de todo, usted es una persona tan brillante, ¿por qué abandonó la filosofía? Y le dijo Berlin, porque yo quiero estudiar algo que sepa más al final del estudio que al comienzo. Y es verdad, en la filosofía siempre uno tiene la molesta sensación de que por muchos autores que conozcas, por muchas vueltas que le hayas dado a las cosas, en último término, saber lo que se dice saber, no sabes más al final que al principio. Eso sí, tienes una serie de comentarios a tu ignorancia más ricos que los que tenías antes. Evidentemente, esto en una época de consumo, en una época en que todos lo que queremos es inmediatamente tener algo a lo que agarrarnos, a lo que aferrarnos, saber a qué carta quedarnos. Un poeta español que estuvo mucho tiempo, por cierto, exilado en México en la época de Cárdenas, José Bergamín, que tenía unos aforismos irónicos, algunos muy divertidos y otros de gran humor negro. Uno de ellos dice: ¿qué más te da no saber a qué carta quedarte si después de todo no te vas a quedar? Bueno, pues esa es una observación que podríamos hacernos todos respecto a nuestra vida, pero todos queremos saber a qué carta quedarnos. La filosofía lo que crea es el arte de vivir en la inquietud, de vivir en la pregunta, de no convertir la vida en simple rutina, de mantenerla siempre en el asombro, en lo ignoto, de que el hecho de vivir nos sorprenda cada día. Y la filosofía es una especie de falta de sosiego permanente que hace que la vida sea más interesante y mucho menos plácida y rutinaria. Y no olvidemos que precisamente la filosofía es lo que nace junto con la democracia. Nace en el mismo momento y nace en el mismo lugar. Y en cierta forma es semejante a la democracia. La democracia es un desasosiego político y la filosofía es un desasosiego intelectual. Y en ambos casos los seres humanos se ven urgidos a estar permanentemente buscando respuestas. Ni uno puede decir, bueno, ya, la democracia que funcione con piloto automático, ya a mí que me dejen de preguntar Ni uno puede decir, bueno, ya está, ya sé todo lo que tengo que saber de las preguntas filosóficas y ahora puedo abandonar. Ni un filósofo ni un demócrata pueden dejar sus tareas, que son infinitas, que son desasosegantes, pero que en cierta medida le llenan de una verdadera intensidad humana, la que llevó a Sócrates frente a sus jueces allí en Atenas, en la Apología, cuando hace su discurso de defensa y dice: yo creo que una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Es decir, esa vida, ese examen, esa reflexión no van a resolver nuestras dudas, pero si no tenemos esas dudas, la vida se convertirá en algo zoológico, no en algo biográfico. Quien quiera tener biografía tendrá que reflexionar sobre su vida. Los demás tienen que contentarse con la pura zoología. Muchas veces le preguntan a uno, pero bueno, ¿qué es un filósofo? Después de mucho darle vueltas, he llegado a la conclusión de que la única respuesta que me satisface es decir, filósofo es quien trata a los demás como si fueran filósofos también. Es decir, quien se dirige a la parte intelectual de los demás, quien trata de despertar la complicidad intelectual de los otros, no quien trata de hipnotizarlos o de seducirlos o de intimidarlos, sino quien trata de que le ayuden a pensar el mundo. Eso es lo que hacía Sócrates. Lo desconcertante de la figura de Sócrates, que nunca antes se había dado, es que era un señor que iba por la calle
preguntando a la gente lo que a él le interesaba, pero convencido de que a los demás también les iba a interesar. Y es cierto que los temas de la filosofía interesan a todo el mundo. En cambio, lo que no les interesa es la filosofía. Tú hablas sobre todo con un joven, y yo me he pasado toda mi vida, 40 años de mi vida haciéndolo, hablas con un joven, con un adolescente, y nunca he encontrado uno que no le interesen los temas de la verdad, la muerte, la belleza, la libertad, la justicia, la naturaleza. Siempre eso les interesa, pero cuando le dices, pues hay un filósofo que habla de eso, entonces ya no. Y no, filosofía, no. Por eso he titulado mi último libro, La historia de la filosofía, Sin temor ni temblor, haciendo una pequeña broma sobre la conocida obra de Kierkegaard, pero sobre todo queriendo decir que no hay por qué temblar. Los filósofos les pasaba igual que nosotros. Estaban haciéndose preguntas, estaban también intentando urdir respuestas. A veces creían que habían resuelto cosas que inmediatamente volvían a plantearse en la generación o antes, siguiente, etc. Entonces, yo lo que he tratado a lo largo de mis libros, yo no soy un filósofo, claro, soy simplemente un profesor que se ha dedicado a dar clases de filosofía. El mundo está lleno de genios, faltan maestros y yo he querido ser maestro. Pero digo que para explicar, lo que yo he intentado es despertar el interés por la filosofía. Es decir, que toda esa gente que se interesa por los temas de la filosofía acepte que los filósofos, los pensadores, sus sistemas, sus respuestas son lo que a él le interesa, no para sustituir su propio pensamiento. Nadie puede pensar por otro. Es decir, lo mismo que nadie puede hacer el amor por otro, que nadie puede respirar por otro, nadie puede pensar por otro. O sea, aunque todos pensemos igual, cada uno tenemos que pensar por nosotros mismos. Pero ese camino intelectual lo tiene que recorrer cada cual a partir de la enorme riqueza que nos da la tradición filosófica de la sabiduría de Occidente. Y eso es lo que yo intentaba acercar a los jóvenes, porque son ellos los que de alguna manera deben continuar con esta búsqueda. Parece que algunos de mis libros han tenido una aceptación, han interesado gente que no leía nada, pues ha leído algunos de mis libros y eso me da, bueno, es lo que más me satisface. Me encanta saber que no han caído totalmente en saco roto y que muchos se han reconocido en ellos y les han sido útiles, y hay gente, y es el homenaje que más agradezco, que de vez en cuando me dice, mira, leí tu libro tal y a partir de eso encontré a este otro autor, a ese otro, etc. Nunca he escrito libros que fueran puertos de llegada para llegar y decir ya lo sé todo, sino puntos de partida, a partir de los cuales empezar a saber. Y en ese sentido, como todas las escaleras tienen un primer peldaño, yo he querido proporcionar ese primer peldaño, porque muchas veces los profesores, con una cierta pedantería, quieren que los alumnos partan ya de lo alto de la escalera, en vez de ayudarles ellos a subir hasta arriba. Eso es lo que yo he hecho, valga lo que valga. Supongo que eso es por lo que, con una, como digo, exagerada generosidad, me han concedido este doctorado honoris causa en una ciudad y en una universidad que lleva el nombre de San Luis. San Luis, rey de Francia. Su fecha de conmemoración en el año es el 21 de junio, el día que yo nací. Yo me llamo Fernando María Luis y tengo también entonces un Luis en mi nombre. San Luis, que fue un rey que gobernó, a pesar de que murió con 50 y pocos años, gobernó más de 20 en Francia, llevó a cabo una serie de reformas y de cosas muy importantes y finalmente, de una manera arriesgada y generosa, se embarcó en una de las últimas cruzadas, que como tantas otras fracasó. Con su ejército pasó a África y cuando estaba allí en Argelia, en el desierto, hostigado por los enemigos, con las fiebres, sin agua, allí murió San Luis, sin haber llegado a liberar el Santo Sepulcro en Jerusalén y todo eso. Y en esa agonía en medio del desierto, con sus soldados desperdigados y hostigados por los adversarios, dicen que sus últimas palabras fueron, referido a uno de sus lugartenientes, al que dijo: llegaremos a Jerusalén. Bueno,
yo toda mi vida he tratado también de ser un poco fiel a esa especie de absurda y casi desconcertante esperanza que lleva a que uno, incluso en la agonía, incluso en los peores momentos, piense que después de todo aún quedan fuerzas para cumplir lo que más deseamos. Y yo eso es lo que he tratado también de transmitir a quienes me leen. No puedo transmitirles quizá grandes conocimientos porque no los tengo, no tengo una gran erudición, pero he intentado transmitir aliento. Me gustaría que quien me leyese se sintiera alentado, que descubriera en mi obra motivos para seguir adelante, para seguir esforzándose, para seguir luchando, para seguir avanzando, si se quiere decir así, hacia Jerusalén. Muchas gracias. Llegaremos a Jerusalén. Sí. Okay. ¿Tú das? No, tú ese. Ahí está el timbre. Bueno, pues agradeciendo a todos ustedes su asistencia a esta sesión, a los distinguidos miembros del Honorable Consejo Directivo Universitario, a la Junta Suprema de Gobierno, a nuestros invitados especiales y por supuesto al maestro Fernando Sabater por su participación en esta sesión solemne del Consejo Directivo Universitario. Se declara agotada la sesión una vez que se han tocado los temas que fue citada la misma.